Si el hermano pastor con nosotros y pasamos los niños. Cuando ya termina, nada más finaliza aquí. Pasamos el niño por acá. ¿Vio? Cuando termina, finaliza aquí. Aquí tenerlo, sí. Encontró el camino clarito. Amén. También damos gracias por el honor, como nos ama y todo, que nos visitan desde Alajuelita, San Felipe Alajuelita, madrugaron para estar con nosotros aquí. Dios, gracias por estos niños, por los vecinos, por los hermanos. Padre, que nos atienden y que está con ellos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú les bendices con bendición grande. En nombre de Jesús, gracias por ellos. Amén. Gloria a Dios, tenemos a nuestro hermano nuevo que va a administrar la palabra en esta mañana. Hermano nuevo, pase, por favor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos están alegres? Siempre he pensado que el pueblo de Dios no puede estar triste. Siempre el pueblo de Dios tiene que estar alegre. Porque el Dios que usted alaba, el Dios que yo alabo, al Dios que le damos honra y gloria, es un Dios vivo y es un Dios de poder. Que usted lo ha recibido por fe y Él vive dentro de su corazón y de mi corazón. Dice la palabra de Dios que Él es como el alfa y la omega, que no tuvo principio ni tendrá fin. Dice que Él es el dueño del oro y la plata. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que andar bendecidos. Los hijos de Dios no ocupamos, pienso, andar la billetera a bombar de dinero, porque Dios es nuestro proveedor. Siempre Dios nos da lo que nosotros necesitamos, día a día. Y podemos no tener que comer en la casa y podemos no tener dinero en nuestra bolsa. Pero Dios es fiel y es un Dios de promesa, que Él llega hasta donde nosotros estábamos. Hablaba con el pastor Ángel ahora. Dios nos trajo como hay resto por estos lados que anduvimos. Y mi esposa a veces dice, yo no quiero ir a volver a aquel lado, sufrimos mucho. Pero yo le he dicho a mi esposa, y le estaba diciendo a Ángel, nunca mientras estuvimos en Guape, nunca que estuvimos en la Sobre, nosotros nos acostamos con hambre porque decíamos, no tenemos que comer. Siempre había comida para la gloria de Dios en nuestra casa. Siempre Dios ponía su mano poderosa y usaba pastores como el hermano Ángel, como a este jugador del Saprissa, Benjamín Mayor y otro, y hacíamos una comida con ellos y siempre nos daban diario, siempre tocaban a la puerta y ahí estaban los alimentos. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos proveerá. Gracias yo le doy a Dios porque Dios me permite un día más poder exponer la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a Dios por el ministerio que Dios me ha dado. Y doy gracias al hermano Ángel por haberme invitado a estar en esta mañana juntamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y gracias al Ministerio Internacional Visión y Poder por la oportunidad que nos da ser miembro y ser un ministro más del Evangelio de Jesucristo. Nosotros venimos de Alajuelita,
Estuvimos acá en la Sol y por acá anduvimos. Pero creo que Dios nos trajo acá para formarnos más, para dar un formamiento más. Yo quiero que mi esposa pues la salude en esta mañana a ustedes. Y bueno, contaron por ahí salud porque está estudiando de camarógrafo. No puede venir para acá. Pero yo quiero que ella los salude. Y eso vamos a estar viendo en nuestra Biblia en el Mateo capítulo 5, verso creo que 1 a... ¿Para ver? No me perdí. Del 1 al 2 creo. El Señor le bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Es una alegría estar aquí con ustedes, aquí, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Amén. Hermanos y hermanas, sigan adelante, porque lo bueno está seguir adelante en el camino de Dios. Sí, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Sean muy bendecidos. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Me muy alegre por verlos y estar aquí con ustedes en la casa de nuestro Padre Celestial. Bueno, y Rosana, que está ahí sentada, no puede verse mucho. Y estamos leyendo nuestra Biblia en el libro de Mateo 5, versos 12 hasta 7. Estas son las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Y en esta mañana damos gracias a Dios. Yo quiero contarte, el diablo siempre está hablando con nosotros. El diablo siempre pone miedo para que el Hijo de Dios caiga, el pobre y reciba la tierra. Cuando tú camines, echar como decimos y caerte. Y siempre, cuando tú buscas de Dios, cuando la iglesia se somete a Dios, es cuando vas a enojar a Satanás. Yo quiero decirle en breve así. Nosotros tenemos como un año que fuimos para la Florida. Un año nos ha pasado cosas y a veces damos toda tristeza. A veces yo le digo a mi esposa, pero nos venimos para qué, nos venimos a Sur para acá. El camino que hago de ellos. Y si hicimos un tiempo, dos veces me han saltado la segunda vez porque a la semana me mandaron foto que por aquí me metieron me golpearon con la 9 milímetros en la cabeza ya activada. Y no dejé solo que me llevaron un teléfono, pero no solté lo que Dios me ha dado. Y ahí digo, yo voy a morir con eso. Y teniéndome así con la arma apuntando y ya activada, solo Dios pudo detener a cada persona para no dispararme. Pero yo le doy la gloria a Dios. Porque si nosotros nos sometemos cada día más en la presencia de Dios, podemos decir con todo orgullo, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando la iglesia de Dios se somete y se mete en la pelea y buscando la presencia de Dios, no tiene por qué temer a la muerte. La palabra de Dios dice, temámosle al que mata nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo es un aparato ahí, algo que Dios hizo ahí, digamos, que lo que vale del hombre es el alma, porque nuestra gloria, nuestra tierra prometida, donde tú y yo vamos a vivir, toda esta carne y sangre no entrará. Y lo que tenemos es que vivir una vida agradable a Dios, pero que es espiritual. Y ahora, hace unos días, yo me creía y brincaba y decía, Dios, siento como un chiquillo de 12 años, de 15 años, fuerte, no padezco de nada, yo no tengo nada. Pero fui a hacerme unos exámenes, vengo teniendo dolores, y me dice el doctor, ¿cómo tú vas a ganar un pancreas? Si usted tiene la presión al tope. Y ya comenzaron los movimientos, hacerle un examen y un montón de cosas. Pero sí le digo una cosa. Yo le dije a papá Dios y me hinqué y le dije, Señor, esta hora tú me has ayudado. Permítame ver mis planes realizados. Y permita que cada día pueda buscar más de ti. Y permita que
que poder seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Y si muere no estar predicando tu palabra, gloria sea su nombre. No echar para atrás, sino que más bien buscar más. Digo, Señor, todos los defectos que yo tengo como ser humano, ayúdame a cambiarlos. Porque yo quiero cambiar. Yo quiero ser mejor que antes, mejor que cristiano. Y de llegar a estar con Él un día en la promesa que nos da que todos estaremos juntos, que vendrá por su iglesia. Pero seguir adelante en la presencia del Señor Jesucristo. Y poder morir predicando su evangelio. Dos cosas que le dije, Señor, permítame, Señor, ver mi emisora con un emisor de FM, ya que es online, y permítame que ese canal pueda transmitirse, que se pueda ver en una pantalla en los hogares de la casa. Y después, pues, si tengo que morir, moriré. Pero permita que mis ojos puedan ver eso. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Viendo la multitud salió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaron diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Padre, tú que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, poniéndonos delante de ti, Señor. Padre, yo pongo, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo en esta hora en tus manos, Dios, la gloria. Señor, como ministro de tu evangelio y la potestad que tú me has dado, Señor, abra las puertas de los cielos y derrama ese fuego poderoso de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu pueblo, en tu iglesia, Padre. Mira que hay un pueblo que hoy está reunido para alabar y glorificar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre, donde dice la palabra de Dios que todas rodillas se doblarán y que todo labio confesará que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor amado, denos entendimiento y sabiduría para poder entender esta palabra. Señor de la gloria, y te pido que toda palabra que salga de mi labio sean palabras tuyas y no de hombre, porque yo necesito oír palabra de Dios. Señor, nunca mis labios con carbón encendido, Señor amado. Señor, y da entendimiento a tu iglesia y a tu pueblo lo que necesita oír para el santo, para el alimento de tus almas, para la gloria. Padre, derrama ese fuego de tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús, Señor, sobre su iglesia, sobre su pueblo de acá de Roxana, Dios amado, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, y que este mensaje sea de bendición para tu iglesia y para tu pueblo, Dios amado de la gloria. Gracias, Señor. Amén. Leemos en el libro de Mateo el Sermón del Monte, o las bienaventuranzas que Jesús dio. Y uno de los primeros en el capítulo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros leemos o cuando nosotros oramos como Jesús nos enseñó a orar, porque Jesús le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dice: cuando ore, decir: Padre vuestro que estás en el cielo, vénganos a tu reino. El reino de Dios es usted y soy yo. Nosotros somos el reino de Dios. Estamos pidiendo: Padre vuestro, venga a nuestro reino. Nosotros somos el reino, el pueblo de Dios. Y cuando nos habla aquí en el tercero, bienaventurados los pobres.
Cuando entramos al reino de Dios, deseamos parecernos más a aquellos que se llaman bienaventurados, ser más humildes, más misericordiosos, tener más hambre de justicia, ser más propenso a hacer la paz y así sucesivamente. Bienaventurados los pobres. Cuando se habla de la palabra bienaventurado, es como decir feliz o felicidad. Estamos felices. Pero a veces podemos decir, pero ¿cómo si yo estoy en la miseria? No tengo ni qué comer, no tengo casa, no tengo nada en mi momento, soy totalmente pobre. Pero Dios da al pueblo, a su hijo, lo que necesita. Y aunque usted sea pobre en esta tierra, usted es feliz porque es bienaventurado. Porque para eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo seamos felices. Él está diciendo, sean felices los pobres. Pero podemos ser pobres, pero ser ricos en el Espíritu de Dios. Los pobres en espíritu son pobres en espíritu, pero no, porque no hemos llegado al reino de Dios. Cuando el ser humano llega y acepta a Cristo como Salvador, cuando el ser humano llega a ser parte del reino de Dios, ya no va a ser pobre en espíritu, va a ser rico en espíritu, vivificado en el espíritu. El segundo monte empieza con las bienaventuranzas. 8 declaraciones comienzan con la palabra bienaventurado. Esta palabra declara un estado de bendición, dice, que ya existe. Cada bienaventuranza declara que un grupo de personas que por lo general son considerados como afligidos, en realidad son bendecidos. Los bendecidos no tienen que hacer nada para obtener esta bendición. Jesús simplemente declara que ellos ya han sido bendecidos. Por tanto, las bienaventuranzas son, primero que todo, declaración de la gracia de Dios. No son condiciones de la salvación o planes de acción para ganarse la entrada al reino de los cielos. Una bienaventuranza no es un mensaje o unas palabras para que tenga arrepentimiento, para que tenga perdón, sino para que sea feliz. Porque por eso, por las bienaventuranzas, no va a ser salvo, no va a entrar al reino de Dios. Porque ya son bendecidos por tener a Jesús acá en la tierra y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel pueda seguir el camino, el paso o las pisadas que Jesús dejó para llegar allá en el Gólgota, donde Jesús fue crucificado por usted y por mí. Los que pertenecen a los grupos de bienaventuranza experimentan la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que Dios ha dado gratuitamente para el ser humano, para que el ser humano tenga la salvación gratuita. Porque hasta el momento no he oído a nadie que Dios se le pida un sacrificio para poder entrar en el reino de los cielos. Solo hay denominaciones y religiones que nos hablan que tenemos que subir unas gradas de rodillas o caminar 3 días para que Dios haga un milagro en nuestra vida. Eso es una mentira del enemigo. Porque Cristo hizo ya en la cruz del Calvario el sacrificio por usted y por mí. La salvación que Dios da para usted y para mí es gratuita. No la tome, coja. Reciba a Cristo como Salvador. Y andar como Jesús anduvo en esta tierra.
y llegó a la muerte de la cruz de Calvario. Y dice la palabra de Dios que Él no se abrió sus labios para defenderse. ¿Usted piensa que si Jesús hubiera querido, le dice al Padre, y Él mismo lo dijo, Padre, y envía una legión de ángeles y desaparece todos aquellos soldados? Claro que Dios es poderoso. Pero dice, creo que en San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y vive en abundancia y para siempre. El que le obedece y camina en los caminos rectos del Evangelio de Jesucristo. No cuesta, hermano, caminar dentro del Evangelio de Jesucristo. Lo que usted, iglesia y pueblo de Dios, tiene que hacer es obedecer a Dios. Como el padre carnal da orden a su hijo lo que tiene que hacer es obedecer y honrar a su padre. Usted, como iglesia y pueblo de Dios, lo que tiene que hacer es obedecer y honrar y darle honra y gloria a ese Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. El enemigo va a estar, como dije, viendo a ver cómo. El enemigo no le gusta que la iglesia, que nosotros estemos subiendo, que estemos cada día más espiritual, más metidos en el poder de la palabra, porque nos va perdiendo. Yo hago, hermano, que la palabra dice, y creo, dice que el enemigo se disfraza como lobo rugiendo, queriendo ver qué oveja devorar. Y yo sé que aquí no hay, pero sé, por la palabra que lo dice, no yo, que dentro de la iglesia del Dios de la gloria están esos lobos rapaces vestidos de oveja, viendo a ver cuál oveja devorar, cuál oveja destruir para llevársela, porque no quiere ir solo al infierno y quiere llevarse la iglesia, el pueblo que alaba a Dios allá a vivir con Él por la eternidad. Esa es la misión desde cuando Él quiso destronar a Dios de su gloria. Él no quiere que la iglesia surja. Y la palabra nos habla, lamentablemente, de muchas personas que dicen ser iglesia de Dios, son muchas iglesias, pero en realidad está cayendo en la apostasía que la palabra de Dios nos habla. Y por eso la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que ver y pensar y mirar bien la doctrina o la persona que se le acerca, porque puede ser para dañarte espiritualmente. Declaración de la gracia de Dios. No son condiciones de la salvación, planes o acción para ganarse la entrada al reino. La entrada al reino es gratuita. La entrada al reino es obedecer a Dios. Dios le da, tome, te lo regalo, es una dávila. Por la gracia estoy salvo. Los que pertenecen a los grupos de bienaventuranza experimentaron la gracia de Dios, ya que el reino de los cielos se ha acercado. Observe la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. En Mateo capítulo 5, versículo 4. Por lo general las personas no creen que llorar sea una bendición. Es algo doloroso. Sin embargo, con la venida del reino de los cielos, el llanto se convierte en una bendición, porque los que lloran serán consolados. La implicación es que Dios mismo será quien nos consuele. La aflicción del llanto se convierte en la bendición de una relación profunda con Dios. Esa es realidad, es una gran bendición. Siempre cuando lloramos, que nuestro mamá, la envió, mi papá, mi hermano, yo necesito llorar porque es bendición. Si es tristeza, es causa de dolor. Claro, usted como iglesia y pueblo, como seres humanos,
somos hueso, carne, sangre. Se le muere un paciente, se le pasa algo al paciente, usted se entristece y usted llora. Pero esta vez dice que los que lloran, los afligidos, serán consolados, porque el reino de los cielos ha llegado, porque el propio Dios, el cielo va a agarrar y le dice: ven conmigo a mis regazos, a mi brazo, Él te consolará. Él dice que Él te tocará tu cabeza y te dice: no llores, hijo mío, aquí estoy para consolarte. El propio Dios. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro papá. Yo antes decía: ay, Diosito, ayúdame. Ay, papito, ayúdame. Pero al transcurso de caminar, he aprendido que al Dios poderoso de la gloria no hay que minimizar, no hay que ponerlo chiquitico, no hay que decirle papito, no hay que decirle Diosito, hay que decirle Dios, porque Él es grande, es un Dios de amor, es un Dios celoso, dice la palabra de Dios. Y papá, porque es grande, Él es el papá de todos ustedes y de millones de personas que están en el reino de los cielos. Él es el que vela por usted y por mí. Él es el que está atento por cada uno de ustedes y uno de ustedes. ¿Qué es lo que le falta a Juan? ¿Qué es lo que le falta a Norma? Para Él suplirle. Y Él sabe las necesidades que la iglesia tiene para suplirle. Él sabe cuando está en llanto y en crujir, ahí en aquella necesidad de aflicción. Pero ¿sabe qué, iglesia y pueblo? En esa mañana quiero decirle: Él dice que busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Él busca que usted venga ante su presencia y doble su rodilla y clame, que venga con corazón contrito y humillado y llore delante de la presencia de Dios, clamando por su necesidad. Usted no necesita pedirle a Él porque Él sabe lo que tiene, pero Él quiere ver cómo está su corazón realmente. Y quiere ver que usted descarga su corazón, su alma, que usted llora en su presencia. Papá, aquí estoy en aflicción, estoy llorando porque no tengo trabajo y en mi casa no hay comida, súplame. Quiero mirar el clamor de un pueblo. Si Él lo crió a usted, Él me crió a mí. Él cuidará y velará por nosotros. Dice que los ángeles, que los pájaros o las aves del cielo no trabajan, no hilan. Sin embargo, Dios las mantiene y las sostiene. ¿Cuánto más valdréis vosotros? Dice la palabra de Dios, que es criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, y que cuando viene al reino de Dios es hijo de Dios, más cuidará de usted y de mí. Pero a veces nosotros, por el orgullo que tenemos, mira, es que si el pastor me ve ahí delante, hincado, hablando, va a decir que es que yo pequé, de que estamos mal con Dios. Pero tenemos un orgullo que no arrojamos. Y si es así, si usted ha pecado contra Dios, también venga y pida perdón a Dios, porque dice la palabra de Dios que el cielo lo arrebata a los valientes, no el cobarde. Dice la palabra de Dios que el cobarde, hechicero, mentiroso, será echado. Pero el ser valiente es usted reconocer lo que usted está pasando y viviendo delante de Dios. Es reconocer y venir a reconciliar con Dios que le ha faltado. Yo he tenido que decirle: papá, he hecho mal, perdóname. Pero he reconocido que he hecho mal delante de Él. Y por eso ahora le digo: Señor, enséñame a caminar rectamente en tus caminos, para no desviarme ni a derecha ni a izquierda. Pero cuando el hombre le falla a Dios, cuando el hombre tiene ese orgullo, ese ego, y viene
con esa cuenta con papá, a que la madre que no tiene comida, a que la madre que no tiene trabajo, Dios le va a bendecir. Porque eso es lo que Dios quiere. De un pueblo que venga a humillarse delante de su presencia. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y se han metido en una doctrina de hombres y falsas, y usted habla con ellos y ellos no son valientes, no son hombres para decir si estoy equivocado, no va a seguir la palabra de Dios, sino que está equivocado y sigue metiendo el falso evangelio a las personas. Y cuando usted le habla del poder de la palabra de Dios, lo que hace es enojarse. Tenemos que buscar y decir: llénanos, Padre, de la gloria de su Espíritu Santo, derrama ese fuego de poder sobre nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios te guíe a usted, iglesia y pueblo, los caminos que tú debes seguir y la palabra que tú debes seguir, que está escrita en esta Biblia. Y cuando el Espíritu de Dios, y usted está lleno de la presencia de Dios, el mismo usted comenzará a leer, y el mismo Espíritu de Dios te guiará los pasos que debes seguir, porque Él te va enseñando cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Hay muchas denominaciones hoy en día que lo que siguen es un hombre, el profeta tal. Hay varias denominaciones, un evangelio diferente, un evangelio de hombre. Por ello el Señor que yo le dije: Señor, lo que te enseña es lo que habla la palabra de Dios. Usted es un falso profeta. ¿Y sabe qué me dice? Usted sabe por los infiernos por no acatar la enseñanza de la Biblia. Señor, si en la Biblia me dice que es un mandamiento, es más, lo sigo al pie de la letra, pero la palabra no me dice ese mandamiento. No puedo decir, ni hacer, ni predicar algo que no está en la palabra de Dios y que no sea guiado por el Espíritu de Dios. Aunque el propósito principal de las bienaventuranzas sea declarar las bendiciones dadas por el reino de Dios, la mayoría de eruditos también las ven como una imagen del carácter de este reino. 2. Cuando entramos al reino de Dios, deseamos parecernos más a aquellos que se llaman bienaventurados, ser más humildes, más misericordiosos, tener más hambre de justicia, ser más propenso a hacer la paz, así sucesivamente. Esto le da un carácter imperativo moral a las bienaventuranzas. Después, cuando Jesús dice: hacer discípulos a todas las naciones, en el capítulo 28, verso 19 de Mateo, las bienaventuranzas describen el carácter de estos discípulos deben tener. Porque ahí el 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos redirán la tierra por ella. Ojo, Dios nos habla en este 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una denominación que a usted le van a llegar y le van a predicar, y te van a sacar Mateo 5, que los mansos heredarán la tierra por heredad. Pero Dios está hablando de una tierra. Dios está hablando que recibiremos la tierra por herencia. Pero Dios nos habla en la palabra de Dios. Que después que Cristo venga a levantar su iglesia, no vamos a morar en esta tierra. El pueblo de la iglesia de Dios va a morar, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis.
en cielo nuevo y tierra nueva, donde dice que será bajado desde el cielo y tomar posesión en la gran Sión, allá en Jerusalén. No nos habla que vamos a quedarnos viviendo en esa tierra. Hay muchas denominaciones que ya han elegido dónde se van a quedar, en qué casa y qué cargo va a tener, porque ahí van a vivir para siempre. Pero ya les dije a ustedes que este cuerpo desaparecerá, porque vamos a ser la iglesia y el pueblo de Dios. Jesús, cuando nació, vino a la tierra. ¿Qué esperaban las personas de Jesús, del Salvador del mundo? El pueblo de Israel está esperando la venida de Jesús, el Salvador, porque ellos esperaban de que viniera un hombre muy elegantemente vestido, de que viniera un hombre a nacer en la casa de un rey, en un gran palacio, en unos grandes carruajes. Pero lo que no habían entendido y no han entendido, y hay muchos que aún no entienden, de que el reino de Dios no es un reino de sangre y carne, es un reino espiritual. Jesús nació en un pesebre para enseñar a su iglesia de que hay que ser humilde. Jesús siempre caminó predicando lo que el Padre le había encomendado. Y hoy nosotros de la iglesia, si no tenemos aunque sea la bicicleta, me merece ir a la iglesia, caminando, solo. Y hay personas que allá en la ciudad, todavía, aquí no se ve tanto, no se ve eso mucho, pero allá en la ciudad, hay personas que hasta 3 o 4 buses llenan para poder llevar a la gente y llenar la iglesia, porque si no, no van, y aún así, no van. La Biblia nos habla que para que los primeros sean postreros y los postreros serán primeros. Muchas veces podemos oír personas hablando. Tengo 30 años, soy cristiano. Hermanos, no importa, iglesia y pueblo, que usted tenga 100 años de estar viniendo a la iglesia, pero si tú no vives con la vida agradable delante de los ojos de Dios, ciego, usted se puede condenar porque no está viviendo la vida agradable delante de los ojos de Dios, está viviendo una vida solamente religiosa delante de Papá Dios y no está cumpliendo con los mandamientos del Padre de la gloria. Había un dicho de los padres que dice que derecho al derecho hay mucho trecho, no dice. Una cosa es decir, hoy todos dicen, yo soy cristiano, yo me voy a salvar, y los veo uno, no es que estoy juzgando, que solo quiero juzgar, pero los veo a la luz de la Biblia. Señor, tenga misericordia de estos hombres. ¿Cómo van a decir que van a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo andan? Ya se piensa uno, porque no va a ir a condenarlos de verdad. Solo Dios. Yo lo que puedo llegar a decirle, usted está caminando muy mal delante de Jehová Dios, enderezar el seno del camino de la verdad y de la justicia, para que usted pueda tener salvación. Por ahí hablamos que ya esa iglesia de gays, bueno, de gays no es como se llama a eso. Eso me olvidó. Bueno, las iglesias le dan a esas personas, ¿verdad? Hay iglesias que estas personas van y hacen culto, y todo. Hay iglesias donde el predicador el día sábado se metió su borrachera y el domingo llega a la escuela dominical, la enseñanza. Y usted habla con ellos y le dice, y ellos son salvos, le dicen. No creo que sean salvos, no es que estoy jugando, pero la Biblia me dice, maldito el varón que se acuesta con hombre, maldito el varón que se echa con animal. ¿Qué? Y dice la palabra de Dios
los adúlteros, fornicarios, hechiceros, mentirosos, cobardes, borrachos, prostitutas, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, siempre harán, pero arrepentido y convertido al Dios de la gloria. Yo no me sentiría mal que ayer me haga, ayer en San José, andaba enfiestado y que me haga una carita enseñada, predicando. Como si yo me sentiría, no lo haría, porque estoy como parado aquí y aprendiendo más con todo eso. Es como que Dios me manda un informe, me deje aquí, como hipócrita. Porque sí, ¿cómo decir que voy a ser salvo? Porque muchos tal vez pueden decir, es que la cultura del pueblo de Israel tomaban un vinito para cenar. Y sí, esa es la cultura del pueblo de Israel. Pero la Biblia le está hablando los borrachos. A veces hacemos cosas y le decimos a las personas que eso está mal. Es que Dios lo que quiere es el corazón, dice el corazón. Pero déjeme decir, iglesia, ¿de dónde salen todas estas cosas si no es lo más profundo del corazón? ¿De dónde sale la adulterio y la fornicación? ¿De dónde sale la mujer del prójimo? ¿A dónde salen los deseos de emborracharse? ¿De dónde salen los deseos para ir a tomar drogas? ¿De dónde salen todos los deseos? De aquí del corazón. Y del corazón suyo y el corazón mío, iglesia, tiene que salir lo bueno, lo benigno. Porque somos lavados con el sangre del Cordero. Somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, de aquí todas son hechas nuevas. A veces mi esposa me regaña porque llego a alguna iglesia a predicar y le digo, es que mi vida era así, mi Dios me sacó de los fangos, de allá de la miseria, del estiércol, del pecado, donde estaba en borrachera, donde estaba en drogadicción, donde vendía droga. De ahí me sacó Dios y me regaña mi esposa. Y es que usted se acuerda del pasado. Bueno, en parte tiene razón. Pero ¿sabe por qué a veces yo lo digo? Para dar testimonio de que el Dios que yo predico es un Dios vivo, es violento es un Dios que tuvo misericordia, me levantó, dice la palabra de Dios y me lavó, no con sangre, no con agua, sino con la sangre derramada en la cruz de Gólgota también. Para testificarle al pueblo, para testificarle a las personas que es el Dios que yo alabo, es el Dios que yo predico, un Dios de amor y de misericordia. Pero no es porque era bonito volver a ver o tratar de codiciar las cosas del mundo. No como la mujer de Lot, que comenzó a caminar y le dijo al ángel, no miren hacia atrás, y la mujer codició todo lo que había. Se convirtió en una estatua de sal, es la palabra de Dios, por codiciar las cosas y los deseos de este mundo. Las bienaventuranzas describen el carácter que estos discípulos deben tener. Las bienaventuranzas describen el carácter del reino de Dios, pero no son condiciones de la salvación. Jesús nos dice, por ejemplo, solo los puros de corazón pueden entrar en el reino de los cielos. Estas son buenas noticias, porque las bienaventuranzas son realmente difíciles de cumplir. Dado que Jesús dice, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, lo que le estaba diciendo en el capítulo 5, verso 28 de Mateo. ¿Quién podría en realidad ser de limpio corazón? Mateo 5:8. Quiere decir que mantuvo limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, nadie sería bienaventurado. Las bienaventuranzas no son un juicio en contra de todos los que no alcanzan los estándares, son una bendición para cualquiera que desea unirse al reino de Dios mientras éste está cerca. Una bendición adicional de la bienaventuranza es que beneficia a la comunidad de Dios, no solo a los individuos de Dios.
Al seguir a Jesús, somos miembros bendecidos de la comunidad del reino. Incluso, aunque nuestro carácter todavía no haya sido formado a la semejanza de Dios. Individualmente no cumplimos las características de algunas o todas las bienaventuranzas, pero aún así somos bendecidos por el carácter de toda la comunidad. A nuestro alrededor, la ciudadanía es en el reino de Dios, comienza ahora. El carácter de la comunidad del reino será perfeccionado cuando Jesús regrese sobre las nubes del cielo con poder y la gloria en el libro de Mateo capítulo 24, verso 30. Al entender estas ideas, estamos listos para examinar el carácter específico de cada una de las bienaventuranzas y analizar cómo se aplica en el trabajo. Aunque no intentamos analizar cada bienaventuranza de forma exhaustiva, esperamos sentar las bases para recibir las bendiciones y experimentar las bienaventuranzas en nuestro trabajo diario. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos, en el Mateo 5:3. Los pobres en espíritu son aquellos que se sumergen a sí mismos en la gracia de Dios, son quienes reconocen de forma personal su estado de bancarrota espiritual ante Dios. Es el recaudador de impuestos en el templo, golpeando su pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. En el Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. En una confesión honesta de que somos pecadores y plenamente carentes de las virtudes morales necesarias para agradar a Dios. El opuesto a la arrogancia, en su forma más profunda, reconoce nuestra necesidad desesperada de Dios. Jesús está declarando que en una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. Por tanto, al inicio del Sermón del Monte, aprendemos que no tenemos los recursos espirituales en nosotros mismos para poder poner en práctica las enseñanzas de Jesús. No podemos cumplir el llamado a Dios en nuestra propia fuerza. Bienaventurados los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual. Es lo que les decía antes. El que está espiritual o se siente una bancarrota espiritualmente. Porque dice, esta comprensión los lleva a Dios. Ellos saben que para alcanzar el propósito, para que el pueblo criado, lo que deben ser y hacer, necesita la ayuda de Dios, gran parte del resto del sermón. Destruye una idea con la que nos hemos engañado a nosotros mismos, que somos capaces de obtener un estado de bienaventuranza por nuestra propia cuenta. El sermón busca producir en nosotros una promesa, producir en nosotros una pobreza genuina de espíritu. Bienaventurados, sigue diciendo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los que están limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos llamados hijos de Dios. Los que son pacificadores serán bienaventurados porque serán llamados hijos de Dios. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución. O sea, hay que ser felices. Bienaventurado es felicidad. El pueblo de Dios va a tener persecución, va a tener tribulación. Cuando nosotros llegamos al reino de Dios, cuando aceptamos a Jesús como Salvador, a veces pensamos que todas nuestras aficiones, nuestras tristezas, terminaron ahí. Pero es cuando comienza una persecución espiritual dentro de cada uno de nosotros. Yo le comentaba al principio, en este año, bueno, el Carlos lo golpearon ahí, yo estoy hablando más como él lo vio, el Carlos la tabla que hacer. Él fue allá a mi casa, me han asaltado 2 veces, enfermo y otras cosas. Porque no hay persecución para la iglesia, para el pueblo de Dios, pero bienaventurados la iglesia de Dios. El que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Porque, ya lo vamos a por ahí, porque la iglesia de Dios, cuando se somete, cuando busca a Dios,
entre más escudriñe la palabra de Dios, entre más clame a Dios en oración, ayuno, trata de ser perfecto. No vamos a ser perfectos hasta que seamos transformados en el aire, pero buscando la perfección. Es cuando la iglesia tiene más persecución. Siempre he pensado a la luz de la Biblia, ¿por qué van a tener más persecución? Porque estamos dándole guerra, pelea al diablo, a Satanás. Cuando la iglesia, cuando nosotros no nos vienen tribulaciones, hermano, ojo iglesia, tenemos que sentarnos y pensar, ¿estamos viviendo una vida realmente como Dios quiere? No, si mi casa no falta comer, mi bolsa no falta dinero, todo perfecto. Tenemos que tener cuidado de hacer un examen de conciencia y decir, ¿estaremos viviendo bien? ¿Estaremos agradando a Dios? ¿O estamos ahí en las aguas calmas? Ni subimos ni bajamos. O sea, como conformistas. Pero lo único que hay que ser conformista, la iglesia de Dios tiene que buscar cada día meterse más y más en lo profundo de las cosas de nuestro Padre, del negocio de papá. Jesús le dijo, cuando su madre y su padre lo buscaban y estaba en la iglesia de 12 años, porque se había perdido, y Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ahora la iglesia y el pueblo de Dios le conviene estar en los negocios de papá Dios y vivir una vida en abundancia para Dios. Vendrán las tribulaciones, pero ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios, que le da fuerza y fortaleza para poder soportar y ser felices y ser un bienaventurado en su vida. Porque si el enemigo es que la iglesia, el pueblo de Dios, si la iglesia crece, si usted crece espiritualmente, el diablo está loco y desesperado para ver cómo destruirte, para que tú no entres o no estés o salgas del reino de Dios. Y cuando a mí me pasan estas cosas, yo antes me afligía, Dios, si yo quiero vivir una vida agradable a ti, ¿por qué a mí me pasa esto? Pero ahora a través del tiempo he reconocido y digo, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú permitiste que el diablo quisiera botarme, porque si él me quiere botar es porque no me conviene que yo esté, porque estoy buscando cada día más la presencia del Padre de la gloria. Pero si anduviera ahí tranquilo, ya, volando el dinero por todos lados, ahí está el problema. Como decían los abuelos, esto es como el picadillo de Dios, no se dan ni enflaquecimiento. Pero si la iglesia se mete cada día más profundo en la presencia de Dios, yo admiro primeramente a Dios, pero admiro a aquel Señor, por vos. Como que yo he hablado bien entendido, es una persona que busca escudriñar aquí, ver aquí, y en realidad tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque se mete en lo profundo a escudriñar y a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Y así tenemos que ser todos nosotros. Escudriñar la Escritura, que nos dice nada. Vamos a ver. Ahora hasta videos de YouTube hay que tú puedes verlo. Y para tú ir formando como un hijo de Dios verdaderamente. Dice la palabra de Dios, leerlo todo, verlo todo, retener lo bueno y escuchar lo malo. Porque no sirve que desecharlo, pero dejarlo lo que leímos para nosotros. Pongámonos de pie y estemos orando a Dios en esta hermosa mañana. Dejémoslo por ahí porque podríamos hablar más. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana.
y decirle a Dios esta mañana que aquí estamos delante de Él. Si tú, mi amigo, iglesia, pueblo de Dios, usted ve para su corazoncito, para su mente, que si usted tiene que pedir perdón a Dios, pide perdón a Dios. Dejemos ese ego, ese orgullo, porque por ese ego, ese orgullo, nos podemos condenar. Ahí donde tú estás, dígale: Señor, perdóname, he fallado, soy humano, pero hoy vengo y reconozco que te he fallado, papá, y quiero que tú me ayudes para que ahora en adelante ser mejor y seguir siendo mejor y servirte a ti, papá. Soy capaz de dejar ese ego, ese orgullo. Ay, no, es que, ¿cómo voy a pedir perdón? ¿O cómo voy a ir adelante? Nos podemos condenar. Padre, esa mañana vengo poniendo esa iglesia de Roxana y tu hermano Dios. Padre, tú conoces los corazones de mi hermano, de mi hermana. Padre, si en alguno te ha fallado, porque sabemos que no hay justo en el mundo mientras estemos en este cuerpo humano. Señor, yo te pido para que tú le perdones y que tú ahora limpie su mente, su cuerpo, su pensamiento, su vida. Límpiala con la sangre derramada en la cruz del Golgota un día. Y lo borre su nombre del libro de la vida. Haz a mi hermano, haz a mi hermana mejor que antes, Padre de la gloria. En el nombre amado de Cristo Jesús. Señor, abra las puertas de la ventana de los cielos. Señor, y unca a mi hermano y a mi hermana, unca a tu iglesia en este lugar. Todo ese fuego del Espíritu de Dios, ese fuego del Espíritu Santo, Señor, que penetre, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo. Dale fuerza y dame fortaleza a tu iglesia para seguir adelante, alabando, glorificando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, porque somos tus hijos, somos tu iglesia, somos miembros de un solo cuerpo y tú eres la cabeza, oh Cristo. Señor, bendice esta hora tu iglesia y a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, este hogar pastoral, Dios de la gloria. A mi hermano Ángel y mi hermana Rosa, Señor, y su familia. Padre, para que tú le llenes del fuego del Espíritu de Dios, para que tú le des fuerza, entendimiento y sabiduría, para seguir ministrando, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo. Tú lo has puesto en este lugar, Señor, amado, para que ellos pregonen, Señor, el poder de la palabra de Dios. Señor, bendice a mi esposa, bendice a Roxana, bendice mi hogar, bendice a mi familia, mi ministerio, Padre amado. Padre, dame fuerza y fortaleza para poder seguir pregonando tu evangelio. Señor, como dijo el profeta, que te digo en esta hora, heme aquí, papá, envíame a mí, yo iré a predicar tu evangelio donde tú quieras, a cualquier parte del mundo. Señor amado, mi hogar y yo te serviremos hasta el día que nuestros ojos se cierren, Señor, ya de muerte natural o de alguna enfermedad, pero que tú quieras que yo parta de esta tierra, Padre amado. Padre, ahora en esta hora, bendice tu iglesia y tu pueblo, Señor amado. Nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar de nuestros hermanos, Padre, pidiendo que cada uno lleve con bien a sus hogares, Padre Santo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con tu iglesia, con tu pueblo, con mi hermano y mi hermana, Padre, en